con más de La Verdad Radio TV a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión. Hoy conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez. Les recuerdo que pueden participar a través del 0424-959-0940. Repito, 0424-959-0940. Mientras recibimos las llamadas, me interesa también saber qué piensa Luis Eduardo Martínez del tema de las sanciones. ¿Son viables para Venezuela? ¿No viables para Venezuela? Hay incluso el gobernador ayer, Manuel Rosales, en su discurso decía pues que había que levantar las sanciones a nuestro país. Las sanciones son absolutamente criminales, perjudiciales para todos los venezolanos sin excepción, inútiles, incapaces en Venezuela o en cualquier país del mundo de producir un cambio. Y esto no lo digo aquí en La Verdad, eso lo vengo diciendo desde el primer día. Eso lo he dicho en Washington, eso lo he dicho en Ginebra, eso lo he dicho en Bruselas y eso lo he dicho en varias capitales europeas. Y lo dije también en Nueva York, frente a senadores, congresistas, funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cancilleres, embajadores, europarlamentarios en Europa. ¿No pueden tildar a Luis Eduardo Martínez como progobierno por esa posición? No, y si lo hacen, perdóname la mala palabra, ahorita empiezan a criticarme, no me importa, porque a mí me importan son los intereses de los venezolanos y de las venezolanas. Yo, a diferencia de muchos que se dedican solo a hacer política, hace más de 20 años estoy dedicado a actividades productivas en el sector privado. Entonces yo sé lo que es pagar una nómina, yo sé lo que es el sufrimiento de trabajadores y trabajadoras que no le alcanza nada lo que ganan a pesar de su esfuerzo. Entonces las sanciones son dañinas por una razón muy sencilla, porque impiden que Venezuela acceda a recursos que son de todos los venezolanos, no son de Maduro, no son de nadie en particular. En este momento hay 23.000 millones de dólares congelados en distintos fondos. Y yo sé dónde están, porque y aquí te los puedo pasar ahora, porque hemos estado trabajando con eso. Vamos a Portugal y en el Nuevo Ban hay unos 300 millones de dólares. Y entonces el presidente del Nuevo Ban me dice en mi presencia, a mí, no es que lo oí, no es que lo escuché ahí en Mapirito o en el kiosco de la Plaza 7. Me dice, mire, lamentablemente estos euros están aquí congelados, porque yo tengo aquí una carta que pasó el presidente de PDVSA A, donde dice que la junta directiva es tal y que fulano de tal es el que va a manejar esos 300 millones de dólares. Pero aquí tengo otra carta de otra PDVSA donde me dice que estos son los directivos. Yo no sé cuál es. Y de ahí vamos y nos reunimos. Es la dualidad, ¿no? Nos reunimos con directivos del Banco de Londres y nos dicen, mira, aquí está una comunicación donde dice que estoy buscando una información que creo importante para veas cuán grave es la cosa. Oye, no me hable. Bueno. Entonces, pero o sea, aquí hay 1.000 millones de libras esterlinas, que son 1.200, 1.300 millones de dólares. Pero tengo una carta donde me dice que el presidente del Banco Central es Juan y otra donde dice que el presidente del Banco Central es Pedro. Y entonces el banquero que tampoco, tú sabes, es chiquito, no deja esa plata ahí. Lo que te iba a enseñar, te la voy a mandar, lamentablemente no me abrió. Yo tengo aquí los estados financieros del Banco Central del interinato. Y ellos, en unos estados financieros auditados, que estaban obligados a presentar a las autoridades que los evalúan, señalan que tienen 1.970 millones de dólares bajo su custodia. Entonces, yo estuve el domingo en una larga reunión de trabajo con el alcalde de Lecherías, en Urbaneja. Y entonces cuando terminamos la reunión, él me invitó a que nos tomara un café en Playa Mansa. Cuando yo llego a Playa Mansa, veo y empiezo a contar. Me dice, no nos cuente, rector, hay 52 tanqueros esperando cargar en José. ¿Y por qué no han cargado? No han cargado porque las sanciones están dificultando lo que son los pagos. Entonces, hubo el año pasado algunos que cargaron, llenaron el tanquero, se fueron y después dijeron, no tengo manera de pagarte porque no hay canales de movilización del dinero. Entonces, en este momento se están revisando las condiciones para ver cómo con las sanciones, tanquero que se venda, tanquero que me pague. Entonces, pero yo conté los 52 tanqueros y saqué una cuenta fácil. Cada tanquero de esos toma 500.000 barriles de petróleo. Cada barril de petróleo hoy del MEREI, que es el precio de petróleo referente venezolano, cuesta $80. De acuerdo a PDVSA, el costo estimado de producción es $15. Entonces, cuando hice tantos tanqueros por tantos barriles, por tanto de costo, por menos tanto de producción, frente a mí, el domingo pasado, yo tenía 1.490
millones de dólares. Entonces yo digo, 1.490 millones de dólares que están frente a mí, 1.970 millones de dólares que están en los documentos que tengo aquí, 1.000 millones de dólares que dio en dividendos y en lugar de repartirlos al país, los utilizó para pagar una deuda que se vence el año que viene. Pregúntale a Giuseppe Morreale si él tiene una deuda que tiene que cancelar el año que viene y sale a pagarla ahorita. No. Sí, entonces, conociéndolo a él, tampoco lo nadie. hace. Entonces, ¿qué digo yo? Entonces, cuando voy sumando aquí, resulta que solamente en esos tres conceptos, no estoy hablando de otros que puedo citarte, solamente en estos tres conceptos tenemos para llevar el salario de los trabajadores de la administración pública, que son 5.500.000 trabajadores, a por lo menos a $100 durante el resto del año. Imagínate. Luis Eduardo, tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Ajá. Estrella. Ajá, dígame su nombre y de dónde llama, por favor. Carlos Martínez, de por acá de Santa Inés. Adelante, Carlos. Ok, para preguntarle al compatriota diputado del Estado de Monagas, le quiero preguntar si ha escuchado en los pasillos de la Asamblea algo con respecto de los acta convenios. Yo soy un ex trabajador de la faja de los locos que fui estafado hace tiempo por la ExxonMobil y subcontratas, donde nuestro presidente Chávez nos dio esa felicidad en aquel momento, diciendo que nos iban a pagar ese dinero que nos debían haber pagado, y lamentablemente el gobierno no ha pagado y tampoco ha reconocido esa deuda. Somos 12.000 ex trabajadores que fuimos estafados y eso lo sabe el gobierno. Entonces yo quería preguntarle acá al compatriota si ha escuchado algo callado por la Asamblea, porque sé que eso se está burujando ahí o no se está burujando, pero lo tienen calladito y ellos saben que... O sea, que hay esa deuda con estos Sí, trabajadores. he escuchado, sí sé de ella, incluso he estado, porque hay mucha gente de Monagas allí De aquí del afectada, sur. ayudando. En concreto, para quienes no saben de qué se está hablando, hace algunos años atrás, la Exxon liquidó a centenares de trabajadores y entonces hasta hoy ese dinero que la Exxon debió haber garantizado que llegara a ellos no ha llegado. Estamos hablando de una cifra, pero absolutamente brutal. Nosotros en la Asamblea Nacional ese caso lo está viendo en este momento la Comisión de Energía y Petróleo. El diputado Óscar Rondero, lo puse yo en contacto con varios representantes de trabajadores, porque hay varios y hay algunos casos que dan dolor. Yo he estado con muchos de ellos, entonces llegan a Caracas, bueno, pasando verdadera necesidad, se quedan en el terminal de pasajeros, a veces duermen allí. Es una situación dolorosa e injusta, porque ellos trabajaron y merecen su protección. De tal manera que, gracias por llamar, muchos saludos a la gente de Santa Inés, y les repito que la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea empezó a conocer del caso, y específicamente el diputado Óscar Rondero ha estado en contacto con varios representantes. Es cuestión de que la semana que viene... Naturalmente veo a Ronderos y le preguntan, no, ¿cómo va? Pero porque están trabajando el tema. No es fácil, pero ya por lo menos la Asamblea tomó la responsabilidad de ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras, porque ese es el propósito. Ok, vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Estrella, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dígame su nombre, por favor. Saludos al señor Luis Eduardo Martínez. Okay. Mira, Luis Eduardo, mira lo siguiente, mano, desde mi perspectiva. El problema aquí que hay, el problema en base de credibilidad. Ok, tú me hablas de credibilidad del gobierno. Ok, mira, se desbloquea el dinero. Ok, por ejemplo, ahorita están con el tema de los 3.200 millones que el gobierno quiere dar, que se reunieron, y eso fue uno de la conversación que llegamos a acuerdo. El problema es la fiabilidad. El dinero se devuelve, o sea, se le devuelve al gobierno, lo maneja otra vez el gobierno. ¿Quién nos garantiza que todo ese dinero va a llegar en sí a manos realmente de las necesidades del país? Mira, ve, rapidito. El problema es que no hay credibilidad en el gobierno. Ustedes en la Asamblea Nacional tampoco han podido juntarse en una junta que, valga la redundancia, que pudieran acomodar una junta económica donde sea veedor o responsable de todo ese dinero que pudiera traer el gobierno luego acá a Venezuela, y entonces
ser el rector de cómo va a ser el pago, cómo se va a distribuir, a qué ministerio va a llegar, porque no podemos seguir con que el señor Nicolás Maduro sigue manejando el gobierno con un decreto de rango sancionador que él lo maneja a su criterio, a su dedo. O sea, la Asamblea Nacional de ustedes prácticamente está haciendo a un lado, esa Asamblea no está funcionando, no está siendo un rector y un revisor de las políticas del gobierno. ¿Dónde están los ministros que se reúnen y hacen proyectos, entregan proyectos? Nada de eso, todo eso se olvidó. Entonces, la credibilidad es importante. Si no, ningún gobierno va a devolver ese dinero porque se va a perder, Luis Eduardo, fácilmente, y tú sabes que es así, eso no lo podemos negar. Entonces, eso es lo que la gente necesita. Necesitamos nosotros, Venezuela, un órgano rector vigilante, que el dinero llegue, venga, dónde va, qué se va a hacer, dónde va a ser distribuido, hospitales, escuelas, X, organismos, trabajadores X. Eso es lo que necesitamos. Propongan ustedes algo y hablen firmemente públicamente para que la gente tenga credibilidad. Buenas tardes y gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Muy importante Tienes ese toda la planteamiento. razón en cuanto que nada más importante para entregamos el dinero y qué es van la a hacer con credibilidad. él. Sí. Pero entonces ahí debo explicarte lo siguiente. En lo que se acordó en la última jornada de diálogo formato México fue que el dinero que tú acabas de señalar, en realidad son 3.150 millones de dólares que se combinó, iban a ser gestionados por una agencia de las Naciones Unidas. Okay. Es decir, eso no va a ir a manos directas del gobierno. Y en segundo lugar, de común acuerdo entre todos los factores que participaron en la discusión, se elaboró el listado de lo que son los asuntos a los cuales se va a dirigir el dinero. Hay una lista de 2.000 escuelas con nombre y apellido. Escuela Básica Manuel Piar, por decir un nombre. Sí. Hay también una lista de 85 ambulatorios y medicaturas a las cuales iría destinada una cuota parte de ese dinero. Hay una serie de mejoras en el sistema eléctrico también bien especificadas a las cuales iría ese dinero. Y finalmente hay una lista de damnificados. Yo mismo también integré una comisión que es la encargada de atender a los que fueron afectados por las lluvias en el estado de Aragua. Esa lista es para las tejerías, el castaño y para el marito. Es decir, esos 3.150 millones de dólares que se supone que es la avanzada de los reembolsos están perfectamente determinados qué se va a hacer. Se firmó un acuerdo por todas las partes y se combinó, reitero, que Naciones Unidas sería el garante. Aquí en Venezuela hay experiencia de esa naturaleza. Aquí mismo en Monagas las hay. Cuando yo era gobernador obtuvimos financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y una de las cosas que se combinó es ese dinero se va a gestionar a través de una consultora que será monitoreada por el BID y el Banco Internacional y el Banco Mundial. Esa consultora sería escogida en una licitación pública. Ganaron al final unos españoles de una compañía muy importante, FCC, y ese dinero nunca se tocó por las instancias del gobierno. De tal manera que creo... O sea, ahí la manera. No solamente que hay la manera, sino que se acordó que esa fuera la manera. Es decir, $1 que se logre de alguna manera desembolsar de esos que hemos hablado, va a una agencia de Naciones Unidas, y esa agencia de Naciones Unidas es la que va a hacer todo el proceso de licitación, de asignación. El dinero irá a un fideicomiso. Reitero, parece complejo, pero en Venezuela se ha hecho, y en Monagas particularmente se hizo durante varios años. Bueno, se me agotó el tiempo, pero no puedo dejarte de ir sin hablar un poco de política. Se peleó Luis Eduardo Martínez con Bernabé Gutiérrez por la candidatura de la primaria de Acción Democrática. Bernabé es amigo mío. ¿Sí o no? No. Ah, okay. Ahora, te voy a decir una cosa, Estrella. Se lo acabo de mandar en un mensaje a Bernabé. Hoy los venezolanos no están pendientes de lo electoral. Ajá, pero esas elecciones están a la vuelta de la esquina. Esas elecciones están en veremos. Ah, y entonces están en veremos. No van a hacer nada, y después, ¿qué va a pasar? Estamos demasiado lejos de las elecciones, Estrella. O sea, yo tengo una cantinela como ya estamos en febrero. Bueno, el vicepresidente de la comisión de las primarias me dijo hace poco: tenemos un pequeño problema. ¿Cuál? No tenemos ni un bolívar para las primarias. Un detalle. Pero bueno, al margen de eso, reitero, hoy mi tiempo, y el tiempo es mi recomendación. Yo ayer me reuní con la
el liderazgo de Acción Democrática aquí en Monaga y le dije, miren, denle prioridad a solidarizarse, a luchar, a hacer lo posible, de estar al lado de la gente que requiere mejores sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Entonces yo mi tiempo hoy lo invierto en eso porque creo que nadie puede esperar hasta enero, febrero del 2025 cuando se produzca un eventual cambio de gobierno para que se resuelvan sus problemas. Los problemas hay que resolverlos hoy. En tal sentido, invito a cada uno, incluso hay varios que son muy amigos míos, de los precandidatos, a que le quemen menos energías a lo electoral y quemen mucho más energía a lo económico y social. Ok. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Siempre es un gusto estar conversar contigo. Pudiéramos hablar de muchas cosas, pero el tiempo en televisión es así. Así que le dejo el último minuto para que se despida de la audiencia. Muchísimo cariño a todos, a la gente extraordinaria de Monaga, a todos sin excepción. Y les confieso, reitero que extraño estar aquí, pero bueno, entre la Asamblea Nacional y la Diputación de Aragua, mi estado natal, entonces me quitan tiempo, pero este es el estado de mis querencias. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Luis Eduardo Martínez por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio. Como siempre, la invitación es para el próximo lunes, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Que tengan un feliz fin de semana y será hasta entonces.